Bien, pues vamos a iniciar por respeto a nuestros asistentes. Muy buenos días, soy su servidor ingeniero Luis Daniel Ramírez, del organismo promotor de inversiones en telecomunicaciones, Comtel, y en nombre del organismo y de Plasmonic, les damos la más cordial bienvenida a este taller virtual para operadores, desarrolladores y SPs, que amablemente nos va a presentar nuestro buen amigo el ingeniero Julio San Román de Plasmonic, que nos va a platicar de un tema que creo que en el día a día no lo tenemos muy presente. Nuestras actividades de todos los días damos por hecho muchas cuestiones. Aquí nos va a platicar de esa parte que es tan importante para nuestras actividades. Y bueno, estamos muy agradecidos, Julio, por esta oportunidad que nos brindas de compartirnos la información que nos vas a dar. Y a todos nuestros asistentes, pues agradecerles por el espacio y por el tiempo que nos comparten al participar en el taller, solicitarles que nos apoyen manteniendo sus cámaras y sus micrófonos apagados para que tengamos un ambiente lo más limpio y transparente posible y tengamos una buena presentación. Y recordarles que en el chat de esta sesión nos pueden compartir sus datos de contacto, su nombre, su correo electrónico, para, en caso de requerirlo, poder hacerles llegar la presentación del taller. Y también las preguntas, los comentarios, las aportaciones que pudieran tener. Y al final de la presentación del ingeniero San Román tendremos un espacio para preguntas y respuestas y aclaraciones que nos ayudará Julio. Y bueno, pues no tomo más tiempo, vamos a iniciar. Julio, te cedo el micrófono, adelante, que tengas un excelente taller. Muchas gracias. Muy amable, ingeniero. Muchas gracias y bueno, buen día con usted y con todos los que están presentes. Mi nombre es Julio San Román. Les saludo ahorita desde Lima. Nosotros somos la empresa Plasmonic. Estamos presentes en Perú, Colombia, Bolivia y México. Y bueno, un poco más allá de hablarles de qué hacemos como empresa, quisiéramos partir un poco por los objetivos que tenemos y cómo se relacionan al final con las fusiones de baja pérdida. Quizás algunos de ustedes me han conocido personalmente o si quizás les haya podido yo comentar sobre, quizás en unos 20 segundos, por qué es importante esto para las redes del futuro, para prepararnos para el tráfico. Entonces, voy a avanzar con el objetivo del taller, que es, primero, brindar conciencia de la importancia de la baja pérdida, lógicamente para ISPs. Mucho de esto nace, por ejemplo, nosotros vendemos transceivers ópticos. Imagínense que ustedes trabajan un enlace de 1 giga y pues les funciona bien a los 40 kilómetros. No obstante, con esta referencia de que funciona bien en 1 giga, ustedes pasan a trabajar a 10 gigas y a pasar más tráfico. Muchos creen que solo con la potencia necesaria o cumplir con los valores de potencia ya está el enlace hecho y listo. Y cuando empezamos a trabajar con más tráfico, vamos subiendo de 10, 40, 50 o 100 gigas, es ahí donde nos pasan factura las fusiones deficientes. Y el objetivo justamente de este taller es aclarar todos esos detalles. Vamos a empezar por la óptica de empalme por fusión, la física detrás del proceso. Vamos a continuar con la estimación de pérdida de un empalme. Seguimos con la medición y la caracterización del empalme. No solo lecturamos la pérdida, sino de reflectancia y otros parámetros. Y bueno, y en este caso, finalizamos con el impacto de estas fusiones eficientes en el tráfico de la red. Como les comentaba, cuando nosotros vendemos módulos, los facilitamos y damos garantía, muchas veces pasa que a pesar de cumplir la potencia necesaria para, digamos, que la potencia llegue del lado A al lado B, las fusiones eficientes pueden degradar este tráfico, a pesar de cumplir con la potencia de un lado, como les digo, no repito, del lado A al lado B.
Entonces, la idea es por qué puede afectar una fusión deficiente el tráfico. Iniciamos. Primero, comentarles un poco qué es lo que realizo. Yo, bueno, estoy en ingeniería electrónica en la Universidad Estatal de San José, en San José de California. Eh, un tiempo realicé investigaciones en lo que es técnicas noveles de fabricación de transistores. Esto envolvía diseño, el trabajo con los mismos en óptica, es decir, interacciones de luz y metales, pero bueno, más allá de este tema, eh, en telecomunicaciones, pues he adaptado estos conocimientos a soluciones de interconexión óptica. Trabajamos con redes troncales y FTTH en los países que les mencioné, que son Perú, Bolivia, Colombia y ahora México. Iniciamos el 2018. Y bueno, ahora sí, manos a la obra. Primero, debemos destacar cómo es un proceso de empalme por fusión. Sabemos que es una técnica para unir cables e instalaciones de red, lo utilizamos en monomodo, multimodo, seguro vamos a ir con esos detalles después, pero entendemos que primero se tiene que preparar la fibra. Usamos tijeras de arámida para separarlas, aunque no, si bien no sale en el gráfico, sí pueden ver ahí lo que es el pelado de estos recubrimientos. En breve vamos a ver una imagen, aquí solo estamos abreviando un poco el proceso. Limpiamos la fibra con alcohol y toalla, seguro todos conocemos esta parte, y de ahí, bueno, usamos una cortadora para hacer el corte de precisión, que la cara de la fibra sea lo más ortogonal o en 90 grados respecto a la longitud transversal de la fibra misma, ¿no? Teniendo esto una forma, eh, digamos, como un pequeño cilindro echado horizontalmente. Entonces, utilizaremos una máquina como esta que ven, puede ser de 4 o 6 motores. En breve vamos a ver detalles de cómo es una fusionadora por dentro. Lógicamente las de 6 motores trabajan mejor ya que tienen motores adicionales en los lentes y estos permiten un mejor enfoque, magnificación, es decir, mayor precisión, mejor empalme. Y bueno, después de hacer el empalme por fusión, empleamos tubos o mangas protectoras para justamente proteger de la abrasión o de la humedad o de curvaturas también. Y bueno, después verificamos con instrumentos de prueba, eh, en este caso, cuán bien está hecha esta fusión. ¿Cuáles son los pasos esenciales para realizar una fusión? Repitiendo en estos 3 pasos esenciales, más allá de la lista que entendemos que hay que limpiar con el alcohol y los recubrimientos, podríamos resumirlo en 3 partes esenciales, que son retirar el recubrimiento del polímero. Después en el corte buscamos una superficie que sea final, lisa, perpendicular. Es decir, aquí pueden ver, por ejemplo, una imagen de una cortadora. Generalmente el material es de acero y o aluminio, de acero inoxidable y o aluminio. Y después el tercer paso viene a ser, en este caso, la alineación. Esta puede hacerse, en teoría, por ranuras fijas, que son solo empujadas horizontalmente, o también la activa que utilizan las imágenes del núcleo, por ejemplo, y en este caso ya utilizan 4 motores para mover horizontalmente y verticalmente. Ahí es donde se nos van los 4 motores. Y como les comentaba, el quinto y sexto, para el caso de 6 motores, son motores que van en los lentes para controlar la magnificación y precisar mucho mejor la posición de la fibra. Entonces, justamente ingresamos aquí a qué hay, o sea, en qué consiste una fusionadora, ¿no? Esta es una gráfica más simplificada. Entendemos que las fibras pues usan de electrodos y utilizan una descarga de arco en la cual vamos a detallar. Pero en esta imagen simple de una fusionadora de repente diseñada, digamos, en los 70 cuando se iniciaron, podemos ver las partes básicas que son una fuente de calor. En este caso, como les decía, son eh, la descarga de electrodos. Después están los lentes que capturan la imagen y el CCD, parte del lente que procesa y, bueno, en este caso toma la imagen y le envía al microprocesador para justamente tener la retroalimentación sobre el posicionamiento de las fibras, ¿no? Que justamente están sujetas por las mordazas que pueden apreciar también en las fotos, ¿no? Como fiber tips, por ejemplo.
Ahí pueden ver esas mordazas que pueden tener el control tanto de X, de Y, también de Z, y en algunos casos del ángulo θ, que corresponde en teoría para fibras eh, que son para antipolarización o que pueden ayudarles para el tema de dispersión por polarización. Em, si continuamos, entonces vamos a analizar aquí las etapas durante la fusión. Recuerden, estamos iniciando un poco sin muchos detalles que vamos a ir eh, un poco más ampliando conforme avancemos. En este caso vemos en el A, en la foto A, las puntas de fibra alineadas antes del empalme. Pueden apreciar el núcleo bastante delgado en el medio, pero es apreciable. Esta es una buena magnificación. Después las puntas de fibra, en inglés le dicen el hot push o en español el empuje caliente, donde son empujadas muy cercanamente eh, después de una primera descarga para más que todo llegar a la viscosidad necesaria de la fibra para poder unirse. Y en la figura C pueden apreciar un empalme completado. En este caso, este es un muy buen empalme de 0.01 dB, eh, hecho ya con fusionadoras bastante sofisticadas. Pero bueno, con el tiempo estos equipos han ido evolucionando y quizás ya no se tengan que invertir 10.000 o 20.000 dólares en un equipo. Y eso vamos a ir conversando más adelante. La arquitectura del revestimiento. Entonces entendemos que la fibra bueno, primero explicando el gráfico izquierdo, vemos cómo son las fibras multimodo. En el centro es la OM1, que es la primera categoría de monomodo, y después con el tiempo han salido la OM2, OM3, OM4, donde pueden ver que ya el radio es de 50 micrómetros versus en OM1 era antes de 62.5. Y para monomodo, que va a ser nuestro enfoque principal, es de 9 micras respecto igual al revestimiento con un radio de 125 micras. Y en la figura derecha podemos ver un poco lo que es la parte del buffer de la fibra o la chaqueta exterior y después el recubrimiento de acrilato. El recubrimiento de acrilato, en este caso, esta fibra tiene 2 capas de acrilato y después ya sigue la fibra misma, ¿no? Con eh, la fibra, en este caso, de sílice. Entonces, esa es la arquitectura típica de un recubrimiento, ¿no? En este caso, el recubrimiento es un polímero que va sobre la fibra, que es de material sílice, que es prácticamente silicio oxidado. Entonces, ahora avanzamos con corte de precisión. Podemos ver abajo 2 cortadoras diferentes. Ya habíamos visto la imagen de la izquierda, que es una cortadora de material de acero inoxidable o aluminio. Y pueden ver una más sofisticada a la derecha, que es con punta de diamante. Al final, la calidad de corte es lo que va a definir también la calidad de la fusión y en todo caso la que nos va a generar la menor pérdida posible y que al final va a tener un mejor impacto en nuestra red. En este caso, la fibra óptica se va a fracturar, prácticamente se aplica una presión suficientemente ligera y no tan fuerte como para que desde esa grieta crezca más esa incisión, ¿no? Y de ahí pueda cortarse prácticamente en 90 grados o con un ángulo ortogonal, como le digo, respecto a la dirección transversal de la fibra, que es la horizontal. Entonces, un buen corte al final nos va a asegurar, como le digo, estos detalles y podemos avanzar con qué hay justamente en la cara del corte. Y prácticamente acá podemos ver, como yo les comentaba, aquí esta sería la incisión inicial, que es el crack inicial, como pueden ver en la imagen, y después cómo se va propagando esta. Esta misma le llaman, cuando es la primera propagación le decimos la zona de espejo. Generalmente es la que apreciamos o la que más nos va a ayudar, pero si la grieta digamos, avanza muy rápido o hay mucha presión, puede producirse una zona de collar, que en inglés le dicen hackle, es que es el final, y justamente hay una zona intermedia que es la región de niebla o zona de niebla. La idea, que es un corte de alta calidad, les va a requerir que no haya collar y que la región de niebla sea la más pequeña posible.
vamos a ver justamente imágenes reales. ¿Y cuál es la diferencia de estos cortes? Es la tensión que se ha ejercido sobre la misma fibra, no en la cortadora. Pueden ver una relacionada a 300 gramos a la izquierda versus 200 gramos a la derecha, y podemos ver que la zona de espejo, o mirror en inglés, es prácticamente perfecta a la derecha, ¿no? Y tiene prácticamente nada de zona de niebla y cero de collar, versus en la izquierda, la A, pues es una, eh, prácticamente es bastante deficiente, ¿no? Y bueno, al final, más allá de evaluar la cara, podemos también observar estos defectos que inclusive pueden ser laterales o también en la cara misma. He tratado de traducirlos lo mejor posible, igual soy bastante abierto a la corrección, pero al primero lo denominaría esquirla, que son proyecciones de vidrio en la punta de la fibra. En inglés le dicen labio o lip, que son como, o como puntita o pico, digamos, esa es la que pueden apreciar arriba. En el medio, yo le diría de repente fibra astillada. Sabemos que en la astilla misma no es, pero entendemos, en inglés quizás le dirían un pequeño crack o corte o chip. Y el tercero es por torsión, que incluso puede ser simplemente por la tensión de las mordazas o una poca tensión en el corte, ¿no? Que puede generarnos ángulos inaceptables inclusive que pueden lógicamente afectar la fusión, y vamos a ir viendo esto más a detalle conforme avanzamos. Ahora estamos viendo estas deficiencias en los cortes, nuevamente. Primero entendemos que estos van a ser la causa más común para la deformación geométrica de las fibras. Por lo tanto, van a afectar el rendimiento del alineamiento y causar inclusive posibles burbujas. Las puntas de fibras que están anguladas, las caras, pueden provocar justamente estas deformaciones en el núcleo, es decir, que tenga esta forma. Tiempos de calentamiento largos van a favorecer justamente esta tensión superficial y reducir la deformación, eh, porque de algún modo va a haber, creo que el término es recocido en español o en inglés es annealing, pero justamente una mejor temperatura o una fusión más larga va a permitir justamente que vuelva a sellarse, o como lo podríamos decirle más simplemente, o coserse de nuevo la fibra, ¿no? Y reestructurarse con la mejor cristalidad posible, como si fuera, o lo más parecido a como si no hubiera sido fusionada. Eh, entonces, acá podemos ver en esta imagen tres tipos de fibra. La primera es bastante buena, ¿no? Con un ángulo de 0.3 de imperfección. Entonces, aquí se puede ver tanto el inicio del corte y, en teoría, un buen brillo reflejado, ¿no? De las franjas al menos. En el B podemos ver uno de 0.5 grados, que es bastante aceptable. Yo en lo personal, cuando hago la configuración de una fusionadora, que les explicaré después, lo hago en 1 grado. Y pueden ver una astilla de todas maneras que está visible en la fibra, me parece en el lado derecho de la imagen B. Y ya en la C podemos ver una fusión, eh, un corte hecho con solo 2 grados, bueno, con 2 grados de imperfección bastante inaceptable, entonces se ven muchos más franjas y lógicamente bastante suciedad en la placa óptica. Entonces, las deficiencias en los cortes al final pueden provocar justamente lo que ven que sucede en esta imagen. Podemos ver primero arriba A, cómo es antes del empalme. Podemos ver ahí un ángulo más o menos unos 5 grados. Y podemos ver al final que eso tiene un impacto de 0.25 dB en 1550 nanómetros, cuando sabemos que podríamos tener al menos un 0.08, 0.010, 0.04 si fuera una fusionadora de 6 motores. Pueden ver ahí inclusive cómo afecta la forma, y al final esta torsión es lo que genera justamente esta torsión generada por el ángulo inaceptable es lo que nos causa una gran pérdida. Entonces, más allá de ya entender el tema de corte, pues ahora estudiamos un poco más la alineación.
Habíamos conversado que la alineación pasiva es simplemente mediante ranuras de posición fija, como la alineación activa, que es basada en imágenes microscópicas en este caso. La fusionadora tiene usualmente dos microscopios con los cuales uno puede visualizar las fibras y el equipo las alinea y fusiona. En este caso puedo hacerlo en imágenes basadas en el mismo núcleo. Estas son las fusionadoras de 6 motores, o por revestimiento, que son las de 4 motores. Aunque entendemos que existe la alineación por revestimiento asistida por núcleo, etcétera, ¿no? Pero generalmente podemos separarlo en esas dos categorías. Entonces, avanzamos con la descarga de arco de la fusionadora de la cual habíamos conversado. Si bien existen diferentes tipos de descarga, como pueden ver en el gráfico derecho, nosotros usamos la descarga de arco, que es la que se proyecta en la derecha del gráfico. ¿Por qué o sea, qué es lo que quiero demostrar o con este gráfico? Prácticamente es que esta descarga utiliza valores de magnitud de corriente bastante bajos. Bueno, en teoría entendemos que trabajando con 10 a la menos 1 amperios, pero con un voltaje alto. Entonces usamos en teoría igual una corriente bastante poca considerable, pero bastante alto voltaje. Podemos ver en las imágenes de la izquierda, si bien el brillo de la fusión, y abajo de esta misma un diagrama, un esquema de cómo son los electrodos y la distribución energética del mismo. Esos puntos blancos que ven son inclusive conectores con múltiples fibras que suelen posicionarse diagonalmente porque la distribución energética es la misma en toda esa línea, ¿no? Pero no vamos a tocar igual fibras con múltiples, por ejemplo, como conectores MPO, ¿no? Que tienen 6 o 12 conectores. Simplemente aquí vamos a encargarnos de una sola fibra. Entonces, vamos a conversar ahora de la tensión superficial. Esta es una fuerza que al final va a reducir el área superficial de un material, suaviza texturas, redondea bordes y va a ser el principal responsable de la deformación del núcleo de la fibra. Podemos ver, por ejemplo, en la imagen de A, es una buena fusión justamente después del momento que se fusionó, digamos. No hay mucho que decir. Pero en la B vemos que hubieron muchos segundos de calentamiento durante el proceso de fusión. Y al final, inclusive se puede apreciar que está el núcleo descolorido porque tanto calor que se le ha dado ha simplemente causado difusión de los dopantes internos de la fibra. E inclusive podemos ver en este caso donde ya se usó demasiada temperatura que simplemente se quemaron las fibras y se separaron. Este gráfico en sí de la C que pueden ver es un gráfico muy interesante y que van a verlo después cuando conversemos sobre la calibración, bueno, calibración de potencia de arco. Hay cierta relación en ese gráfico y bueno, después lo conversaremos. Ah, y justo viene después en sí, que es, quiero explicar estas fotos. La primera es la izquierda, que es un arco débil, la superior izquierda. La superior derecha es un arco muy fuerte. Y quiero que aprecien que el arco débil de la izquierda no hace mucha degradación de la forma de la fibra, a pesar que sí lo hacen las puntas. Mientras el arco, la potencia de arco en la foto derecha, pues realmente degrada bastante la forma. Inclusive pueden ver cómo en las dos, en el lado derecho ya prácticamente ni se ven la continuidad de las fibras. O sea, eh, está bastante deformada. Una calibración consiste en juntar las fibras a cierta distancia y en este caso soltar la chispa del electrodo con el valor necesario como para ni derretir tanto la fibra o tampoco tan débil como para que simplemente no choquen, no peguen o no fusionen. Entonces, esa es la calibración del arco. Y entonces, en la imagen inferior central y única, pueden ver digamos, una calibración, ok, a pesar que vemos discontinuidad en el de abajo, en la fibra
derecha inferior, de todas maneras se ve la continuidad de las superiores, por eso que en la comparación de estos gráficos podríamos decir que está bien calibrada. Inclusive, regresando al gráfico anterior, es este gráfico C el que generalmente buscamos cuando calibramos, cuando hacemos la calibración de una fibra. Entonces, ¿qué nos va a permitir al final o para qué calibramos la fusionadora? Es justamente para tener el menor valor de pérdida, que va a depender de la temperatura y presión atmosférica. Es decir, no es lo mismo fusionar en Lima, que está, digamos, al ras del mar, versus La Paz, Bolivia, que está cerca de los 4.000 metros, o Bogotá, Colombia, a los 2.400, ¿no? O bueno, Ciudad de México, que también tiene cierta altura, o León, Guanajuato, que está a 1.800 seguro. Entonces, la calibración de arco, que es una función que todo equipo va a tener, nos va a permitir justamente dar la potencia exacta para hacer la fusión con menor pérdida. Ese es el resumen. Y avanzamos con viscosidad. En este caso, la viscosidad es una fuerza disipativa que resiste el movimiento relativo. Seguro siempre hablamos de la viscosidad, por ejemplo, en la miel, y después vamos a ver justamente los números para la misma, versus la fibra, por ejemplo, cuando está derretida. Entonces, la viscosidad al final inhibe esta deformación de la fibra. Entre la viscosidad sea mayor, mucho mayor va a ser la resistencia a deformarse. La diferencia de esta tensión superficial, bueno, o sea, a diferencia de esta tensión superficial, la viscosidad de la sílice prácticamente varía netamente por temperatura. Principalmente, esta viscosidad es la que controla la temperatura requerida para el empalme por fusión. No, en este caso, la fuerza de tensión de superficie que habíamos conversado. La viscosidad sí es dependiente de temperatura. Entonces, esta viscosidad lógicamente depende de la concentración de dopantes o impurezas en el vidrio, ¿no? Y el mismo historial. Entonces, aquí podemos apreciar la viscosidad versus la temperatura, algo que ya estábamos justamente conversando en el slide anterior. Y en este caso, podemos caracterizarla por temperaturas específicas en las que la viscosidad alcanza ciertos valores estándares, ¿no? Como los puntos de recocción o recocido, que es el annealing, que es de 1190 grados Celsius, o el punto de ablandamiento a 1670. Generalmente, nosotros trabajamos el empalme con una viscosidad de 10 a la 5 poise, que es en este caso son las unidades de la viscosidad. Y bueno, el punto del vidrio ocurre en 10 a la 4. De todas maneras, podemos apreciar que aquí generalmente trabajamos sobre los 2000 grados Celsius. Y como les había conversado sobre la miel, en el caso de la misma es 10 a la 3 poise. Entonces, después de conversar sobre tensión de superficie y viscosidad, ahora podemos hablar de la alineación de núcleos. Aquí hablamos de que dos puntas de fibra blanda, que prácticamente han sido derretidas por una primera chispa, se tocan durante el empalme. La tensión de la superficie va a alinear los revestimientos, inclusive así haya una discrepancia, como pueden ver en la imagen de abajo. Justamente, va a haber una zona diferencial L, mientras que va a haber un diferencial vertical, en este caso la diferencia del revestimiento. Vemos fuerzas opuestas que actúan cuando hay justamente, cuando estas dos fibras están desalineadas, pero vamos a partir inclusive después por una fórmula que les vamos a compartir, pero podemos también apreciar, por ejemplo, esta fibra que posee excentricidad, bueno, estas dos fibras, ¿no?, que tienen problemas de excentricidad. Podemos ver tanto en la vista lateral cómo se ve respecto al centro, y que también va a causar justamente una imagen muy similar a la de aquí, que vamos a volver a apreciar en futuras imágenes. Como les digo, las deficiencias en la alineación
prácticamente pueden ocurrir si en este caso tenemos fibras concéntricas, pero que tienen revestimientos desalineados, o fibras excéntricas alineadas, pero por los revestimientos de cada una, o inclusive fibras excéntricas alineadas entre sí, que de algún modo van a compensar este adicional, ¿no? Garantizando al menos la alineación de los núcleos. Pueden ver, por ejemplo, en la A, eh, que son fibras, si bien son concéntricas, están alineadas diferentemente respecto al revestimiento, y es por eso que les da esa forma a la derecha después de fusión. En el caso de la imagen B, podemos ver que son fibras excéntricas y que al momento de fusionarse también ocurre la alta pérdida porque simplemente la alineación se ha hecho generalmente primero a los revestimientos por el tema de la tensión de superficie. En la C podemos ver también fibras excéntricas, pero en este caso eh, ha ocurrido una mejor fusión porque se han alineado por el revestimiento. Y en la D podemos ver, en este caso se ha dado una mayor discrepancia a este desalineamiento con el fin de al menos optimizar un poco esta fusión o que no tenga tanta pérdida como la imagen C. Y bueno, podemos partir en que seguro muchos de ustedes han visto burbujas cuando han hecho una fusión deficiente y generalmente son por impurezas que quedan en la cara de la fibra y que inclusive cuando calentamos, como que sellamos o recosemos, como habíamos usado ese término, en el mismo punto de fusión, ¿no? Y lógicamente pueden afectar tanto el tema mecánico como la pérdida. También podemos apreciar costuras incompletas. Se puede confundir como una burbuja. La tensión superficial ayuda a suavizarla, pero técnicamente si usamos temperatura muy baja en la fusión o si la duración del empalme es muy corta, pues no queda justamente esta marca, ¿no? Que es una línea vertical donde la luz se refracta eh, y justamente da esa forma como si fuera una costura incompleta. Avanzamos con la óptica de la fusión. En este caso, la pérdida de un empalme es la característica óptica más común, la que más medimos. Para eso usamos las OTDRs que vamos a ir conversando también durante la charla. Y bueno, en teoría la pérdida de empalme es la fracción de la potencia que no es transmitida a través de la unión, ¿no? De la fusión, porque se refleja o se radia hacia afuera, ¿no? Entonces podemos ver aquí una imagen de la señal reflejada en la misma guía de la fibra y la otra que está radiada. Eh, Asimismo, podemos apreciar también señales que se transmiten en el mismo modo, en el modo idéntico, o señales que se pueden convertir a otros modos. Eh, Les podríamos decir armónicos, o en todo caso, productos de interferencia, si es que recuerdo bien mis clases introductorias a productos de intermodulación, sino recuerdo que al final pues producen que la energía del modo que estamos enviando sea transmitida a otros modos y al final estamos perdiendo señal y de algún modo reduciendo nuestra relación de señal a ruido. Cuando conversamos en modos, ya había justamente mencionado esto, al final un modo va a ser una distribución espacial de la energía óptica. Va a ser propagada sin cambios a través de una guía de ondas, en este caso una fibra uniforme, bien construida, sin mucha excentricidad o discrepancias en lo que son los diámetros, por ejemplo, ¿no? O propiedades como el índice de refracción de tanto el núcleo eh, como el revestimiento. Nosotros nos vamos a concentrar más en monomodo, pero acá pueden ver, por ejemplo, cómo ocurren diversos modos en la fibra, y el izquierdo es el monomodo, es el que más vamos a trabajar, pero pueden ver que hay otros modos también y en realidad podríamos ver muchos puntos e imágenes en todas las diferentes guías de onda que podemos caber. Aquí ya inclusive entramos un poco a la física cuántica para
poder definir bien cómo, o sea, todo lo que es la óptica dentro de la fibra, ¿no? Podemos ver, lo apreciable en esas imágenes más que todo es el tema de la distribución tanto radial como azimutal de los diferentes modos, pero vamos a trabajar con el monomodo, que es el lado izquierdo. Campos de modo. Quizás hayan visto este término SAI en fibra óptica, eh, pero al final la idea es que cada modo con el que les estaba explicando va a tener una identificación en SAI diferente o especial. Y en este caso, para el monomodo, podríamos decir que es el SAI 01, digamos, es como el primer modo, un modo de azimutal 0 y radio 1, por ejemplo. Y podemos ver cómo estos diversos campos de modo ocurren para diferentes fibras. Es decir, el campo de modo es como una especie de distribución espacial de la fibra y más allá, bueno, la verdad, no les voy a negar que ya al tocar inclusive la palabra cuántica puede ser bastante confuso, pero yo solo me voy a que puedan apreciar el gráfico, eh, sobre todo el izquierdo, que es el A. Podemos ver justamente en la línea discontinua cómo es, o sea, o sea, recuerden que estamos viendo la distribución de la onda, en este caso 601, respecto al radio. Y podemos ver que en el centro, o sea, en radio cero, se concentra la mayor energía y conforme el radio avanza se va prácticamente este SAI desapareciendo. Es decir, diferentes tipos de fibra van a concentrar más la distribución de potencia en el centro que otras y van a tener, en teoría, diferentes valores de diámetro de, de campo de modo. Les voy a dar un ejemplo. La línea discontinua es para monomodo, con un diámetro de núcleo de 8.3 micrómetros, diferencial de eh, índice de refracción de núcleo y revestimiento de 0.33% y el diámetro del modo de 10.5. Para el caso de una fibra dopada con herbio, vamos a apreciar en la línea continua inclusive una distribución mucho más espacial, mucho más central, con al final, el diámetro del campo del modo de campo va a ser inclusive la mitad de la fibra monomodo. E inclusive hay fibras mucho mejores que son para control en este caso, que evitan dispersión, donde inclusive va a centrarse mucho más la distribución de la energía cerca del radio. La diferencia aquí es que podemos ver, por ejemplo, diámetros de campo de modo de 10.5 versus 5 micrómetros versus 5 micrómetros de diferentes fibras. Pero al final vamos a relacionar el diámetro de campo de modo a cuánta energía está centrada en el radio. Esa prácticamente va a ser nuestra guía. En este caso, el diámetro de campo de modo va a ser de 10.5 micrómetros para una fibra monomodo que tenga un diámetro de 8.3 micrómetros. Entonces, un empalme por fusión idealizado entre dos fibras diferentes va a ser analizado mediante una matriz de dispersión. No es mi objetivo irme muy a detalle con las matemáticas, pero sí explicar al menos el gráfico, donde vemos el campo eléctrico incidente eh, en la fibra izquierda y el campo incidente en la fibra derecha. Tanto en la izquierda y en la derecha vemos los campos eléctricos incidentes y que también salen de lo que es la vicinidad de la fibra. Entonces, podríamos simplemente abreviar de que existen diversos modos de onda, tanto en el lado izquierdo como el lado derecho, y cada uno ordenado en m modos para L y n modos para M. Así, esto nos permite evaluar una fusión como un dispositivo. Al final podemos ver
la fusión como un dispositivo multipuerto, pasivo, porque ni ingresa energía ni sale energía, pero sí podríamos considerar de repente ciertos modos de radiación, solo para evitar de todas maneras un análisis tan ideal, ¿no? Estos diversos modos de las dos fibras prácticamente se comprenden como puertos y puede realizarse una evaluación matricial de la misma. Más allá de las matemáticas o de la evaluación matricial, se concluye de todas maneras que una buena fibra monomodo ideal trabaja simplemente, es la misma matriz o cristalidad que va del lado izquierdo a derecho que de izquierdo a derecho, es como un espejo. Eso es lo que significa prácticamente las ecuaciones que pueden ver al final de la SAI, BJ es igual a SDJCI. Simplemente esto nos ayuda a comprobar que la pérdida de la fibra, de la pérdida de potencia óptica, es la misma si mide uno de A a B o del lado B a A, aunque pueden haber discrepancias que son más que todo relacionadas a la OTDR, no a la fusión. ¿Por qué? Porque si uno lee un OTDR desde un lado de la fibra con diferente diámetro de campo de modo y después lee desde el otro extremo, desde el lado B con otro diámetro de campo de modo, pues estamos lógicamente lecturando desde direcciones diferentes y haciendo cálculos desde direcciones diferentes. Por eso nos va a producir de repente valores diferentes en la pérdida. Entonces, al final, entendemos que un punto de fusión es un intercambio entre diversos modos. Modos M en el lado A y modos N en el lado B. Hay un intercambio de energía en la unión de un empalme. Y es como si fueran un montón de cajas sólidas pequeñas con modos guiados. Y ahí pueden ver en las flechas tanto los modos de radiación también, por ejemplo. Entonces, más allá del comprendimiento de que una fusión es el intercambio de diversos modos, eh, podríamos decir que esta matriz de dispersión, si bien nos ha permitido entender, eh, en palabras básicas, que la cristalidad del lado A a B es la misma cristalidad del lado B a A, por lo tanto, la pérdida debería ser la misma en ambos lados, que no lo va a ser en el caso de reflectancia. No tiene que ser igual la reflectancia del lado a B que de B a A. Pero en este caso la pérdida del empalme sí, sí pues la misma en ambas direcciones, mientras la reflectancia no tiene que ser siempre la misma. Uno de los motivos quizás podríamos conversar sobre la transición gradual, que es justamente lo que ocurre en el punto de fusión de la fibra. Cuando hay un empalme a baja temperatura, cuando por ejemplo hemos visto en los casos de costuras, de malas o costuras deficientes en la fibra, cuando hay un empalme en baja temperatura se limita la difusión de dopantes. Y prácticamente, pues esto altera, en todo caso, el índice de refracción de justo el punto de fusión, donde justamente es donde se va a dar la pérdida. La reflectancia puede reducirse. Simplemente tenemos que cultivar una transición más gradual en el índice de refracción. Podemos aumentar el tiempo de empalme o aumentando la temperatura. Eso va a causar, en todo caso, como podemos ver en el gráfico, una transición más suave entre diferentes índices de refracción de las fibras, ¿no? Y en teoría, en palabras simples, hacer un mejor cocido, ¿no? Una mejor cocción, digamos, ¿no? Para que se distribuyan mejor y uniformemente la fibra, ¿no? Una especie de curado, que también me parece que se usa también en vidrio, esa sería la palabra más correcta. Entonces, bueno, la óptica de fusiones monomodo, podemos resumirlo. Bueno, primero sabemos que la pérdida de un tramo total de fibra va a ser la suma de las pérdidas de los empalmes individuales, ¿no? Igual podríamos contar con otros tipos de eventos como conectores u otros, pero esta pérdida total va a relacionarse, o sea, esa pérdida total de un tramo va a ser por pérdidas individuales. Y bueno, las fusiones pueden tener diferentes causas.
o inclusive estas pueden haber o sea, pueden ser la misma, dos causas diferentes afectando la misma fusión, ¿no? Son por deformación geométrica, desajuste de fibra y pérdida de transición. Vamos a ahondar justamente esto en las siguientes positivas. ¿Qué es la deformación geométrica? Bueno, estas ocurren durante el proceso de empalme por fusión y causan deformaciones, generalmente en el empuje caliente o el hot push. Las fuerzas de tensión superficial y viscosidad pues distorsionan la forma de las puntas. Eso también puede ser causado por cortes deficientes, entonces nos da esta forma del empalme, ¿no? Que vamos a poder reconocerlo fácilmente en la fusionadora. Después tenemos un desajuste de la fibra, es decir, se empalman fibras diferentes. Puede inclusive pasar en lotes distintos del mismo tipo de fibra, ¿no? Y este desajuste de pérdida puede causar pérdida. Y bueno, también, en teoría, una pérdida de empalme que resulte en la excentricidad de un núcleo también es una pérdida por desajuste de fibra, porque son fibras diferentes al final. También tenemos la pérdida por transición, que es la tercera y última, y estas son por cambios inducidos en el calor de las fibras cercanas al empalme. Es decir, recuerden que conversamos una zona de transición que seguro debe ser 1 micrómetro cerca del centro del empalme. Entonces, cuando han sido sobrecalentadas, pues justamente puede ocurrir esta deformación, ¿no? E inclusive pues la difusión en ciertas fibras, lógicamente, la difusión de dopantes pueden causar una pérdida de transición bastante alta, así sean del mismo tipo de pérdida. Entonces, lógicamente, entre los parámetros en teoría, cuando hacemos nosotros la calibración de potencia, del arco de potencia, es justamente donde estamos dándole el valor necesario como para no generar esta pérdida por transición, no por excesivo calor, entre más o menos 1 micrómetro respecto del centro de la fibra. Eh, bueno, les había comentado sobre modos de campo y el diámetro del modo de campo. No me di tiempo de explicar hasta llegar a eh, esta diapositiva. Y bueno, este diámetro de campo que llegué a mencionar un poco, eh, primero lo definimos generalmente en micrómetros, es bastante importante para determinar la pérdida de empalme cuando funcionamos fibras. Valores típicos de este diámetro son entre 4 a 12 micrómetros. Generalmente, si usamos valores de pérdida, o sea, la pérdida por empalme de fusión entre fibras con valores muy diferentes eh, de diámetro de modo de campo, van a causar justamente pérdidas altas, ¿no? Y generalmente la pérdida va a ser mucho más alta entre el MFD o el diámetro de modo de campo sea más pequeño. ¿Por qué? Porque se es más sensible a desalineamientos o deformaciones o excentricidades, entre más pequeño sea el diámetro de campo, el diámetro de modo de campo, ¿no? Que es relacionado en teoría a las propiedades o las características de cada fibra. Si bien usamos el diámetro de modo de campo para apreciar ciertas características de la fibra, y en teoría dos fibras iguales tienen el mismo diámetro de modo de campo, lógicamente, ¿no? Pero más nos ayudaría una apreciación gaussiana. Ahorita vamos a ver cómo es una forma gaussiana, pero se define siempre que la pérdida por empalme puede ocurrir debido a diferencias en los tamaños de las puntas, fibras similares, el desalineamiento angular del empalme o inclusive el desplazamiento lateral en el núcleo como la excentricidad. Podemos usar ecuaciones de superposición para calcular estas pérdidas, usar una especie de aproximación gaussiana sobre la forma o distribución de la fibra respecto al centro o cuando el radio es cero, ¿no?
Y bueno, lógicamente esa pérdida va a depender del índice de refracción y la longitud de onda. Como les digo, sin adentrar mucho a estas fórmulas, solo se entiende que la pérdida por empalme de fusión debido a, o sea, entre dos fibras con diferentes, bueno, fibras disimilares en nuestro caso, o que tenga desalineamiento angular o desplazamiento lateral, todos estos factores, junto con eh, prácticamente las características de, en este caso, características longitudinales o del diferencial de centricidad o de inclusive el ángulo, prácticamente mediante esta ecuación podemos hacer el análisis para los tres tipos de eventos. Y podemos ir simplificando estas ecuaciones con ciertos valores que, por ejemplo, sabemos que tiene la fibra monomodo siempre. En este caso nos vamos a concentrar siempre en monomodo. Entonces, volvemos al análisis que generalmente, si son las mismas fibras, solo vamos a tener desalineamiento lateral o desalineamiento angular uh, para evaluar. Y en estos gráficos podemos ver, por ejemplo, la dependencia de este valor de la pérdida respecto a cuántos micrómetros tenemos de discrepancia lateral, o también los grados, o también el valor de la pérdida respecto a el desalineamiento angular. En este caso, podemos ver una fibra, un tipo de fibra más dependiente que el otro. Y esto vamos a apreciar aquí en este gráfico. Y vamos a volver igual al anterior. Disculpen igual un poco el desorden. Entendemos que la pérdida por empalme gaussiana se va a normalizar al menos a 1.97 para una fibra monomodo estándar. Pero sabemos que para 1310 este valor B va a ser 2.342, que es aquí. Y podemos observar en sí que, entendiendo que, entendiendo que las líneas descontinuadas son respecto a la discrepancia lateral versus la línea continua sólida, que es la discrepancia angular. Aquí podemos apreciar que para 1310 se da al menos el 30% de más pérdida por el desalineamiento lateral del núcleo. Apreciando el 2.3, pueden ver que nos da más o menos casi se acerca a 1.3 de pérdida, ¿no? Versus el 1 referencial. Es decir, más allá del, o sea, aquí no estamos hablando de la pérdida en dBs, porque es un valor normalizado, pero sí les podemos, o sea, sabemos, entendemos que es el 30% más de pérdida por desalineamiento lateral. Pero, sin embargo, es solo un 7% más de pérdida por desalineamiento angular. Esto nos puede dar a entender que la 1310, bueno, comprobamos que la 1310 es más sensible a fusiones porque es más sensible justamente a los desalineamientos laterales, que es prácticamente de los principales causantes de pérdida. Y bueno, avanzamos aquí con el ruido modal y las funciones monomodo. Teóricamente solo un modo puede guiar en solo su modo fundamental, pero hay modos de orden superior que pueden viajar a corta distancia antes de disiparse. Seguro había mencionado el término antes de productos de intermodulación, que al final es, si tenemos un modo, podemos enviarlo en una armónica más alta y de algún modo perder energía en nuestro modo fundamental o principal por justamente la poca uniformidad o constancia del índice de refracción o el diámetro de campo de modo, o los efectos angulares, o los efectos de discrepancias laterales. Pero entendemos que todos estos pueden generar justamente un producto de intermodulación y podemos perder
prácticamente potencia nuestro modo fundamental. Y esto quizás vamos a poder observarlo, o bueno, vamos a poder observar bastante los efectos de esto si tenemos dos empalmes de fusión cercanos. En este ejemplo podemos ver dos interfaces de fusión donde se genera una armónica que, o sea, nuestro modo fundamental es LP01, pero se genera en la primera fusión una armónica en LP11 también. Y al final esta misma se combina con LP01 en una segunda fusión cercana, distorsionando la señal. Y prácticamente esto ya vamos entrando un poco a la idea de que puede afectar la cantidad de bits recibidos, como vamos a ir continuando aquí con, por ejemplo, las ópticas la óptica de las fusiones monomodo. Prácticamente la transmisión, la pérdida y la reflectancia dependen del índice de refracción de la fibra cerca del empalme. Esta pérdida proviene de deformaciones geométricas, los desajustes de fibra que les comenté, como discrepancias laterales o angulares, o pérdidas de transición también de uso excesivo calentamiento eh, que puede deformar tanto el revestimiento como la fusión por el exceso de viaje de los dopantes, por ejemplo, ¿no? Es como una sobrecocción. Eh, Esta aproximación gaussiana que hemos usado de la forma de la distribución de energía respecto al centro del radio, al final está basada en el diámetro del campo del modo que ya hemos visto y nos va a ser bastante útil, para resumir, para predecir estas pérdidas por estos desplazamientos laterales o desalineaciones angulares. Los empalmes de fusión monomodo generalmente van a tener una baja reflectancia y para los efectos de interferencia como el ruido modal, estos sí pueden degradar el rendimiento del sistema a través de los empalmes como habíamos conversado. Simplemente pueden hacer que un modo interactúe con otro modo y es decir, estamos perdiendo la energía de nuestro modo fundamental. ¿Cómo estimamos la pérdida de las fibras, ¿no? Eh, según las imágenes que podemos capturar, ¿no? La principal fuente de variación entre dos empalmes, por ejemplo, porque ninguno va a ser único al final, va a ser la deformación geométrica de las fibras, más allá del tema de algún desajuste o pérdidas de transición. Es la deformación geométrica la que va prácticamente a ser la principal variante entre un empalme y otro. Eh, Generalmente somos capaces de estimar la pérdida de por esta deformación geométrica. A veces generalmente han visto que las fusionadoras les dan un valor lógicamente no preciso, pero al menos es la estimación que la fusionadora hace según la calidad de la imagen que ha podido evaluar, si no hubieron burbujas, etcétera, o también de acuerdo al ángulo o la perfección del ángulo de corte, ¿no? De precisión. Eh, Lógicamente, la excentricidad del núcleo puede considerarse también como una forma de deformación geométrica. Podemos ver, en teoría, los lentes, podemos ver cómo es el lente objetivo que graba la fibra y aquí abajo podemos, o sea, en la parte superior, ¿no? Y en la parte inferior podemos ver el ángulo de la fibra que llega a capturar el lente. Pueden ver el núcleo en el medio y el revestimiento alrededor y ese cono de luz que llega a capturar el lente, que vamos a verlo, bueno, hemos estado viendo estas diversas imágenes, pero la diferencia en estas, que va de la A a la D, va a ser la distancia del lente respecto a la fibra. Esta es una fusión monomodo con una pérdida de más o menos 0.2 dB, como creo que ya habíamos visto esta fusión antes. Eh, Lógicamente tiene este tema de discrepancia lateral y podemos ver que conforme este objetivo se va alejando, podemos ver en el gráfico B, el gráfico C y el gráfico D, esta región del núcleo se va volviendo más visible. Entonces, prácticamente el desalineamiento lateral o un ángulo de corte inicial grande es lo que podemos aplicar, o sea, prácticamente de acuerdo a la distancia que tengamos respecto a la fibra,
es donde, es donde mejor vamos a poder apreciar estos desalineamientos. Y más allá del tema de la imagen o estimación de pérdida, es realmente con un equipo OTDR, un reflectómetro óptico de dominio del tiempo, o en inglés sería Optical Time Domain Reflectometer. Este equipo envía pulsos de corta duración a través de una fibra y lo que hace es detectar la señal que es retrodispersada, ¿no? Con lógicamente los retrasos de tiempo que corresponden. Y así les permite ubicar las fallas y precisar la pérdida de potencia óptica del lado A al lado B. No obstante, un OTDR puede mostrar una ganancia que aparentemente, o sea, que debería ser una pérdida, pero la puede mostrar como una ganancia. Y esto va a ser por la discrepancia entre los diámetros de campo de modo. Acá podemos apreciar, por ejemplo, tenemos aquí dos gráficos. El A de la izquierda son fibras similares y el B, fibras monomodo diferentes. En el caso de esta B, la fibra que está a la derecha es de menor diámetro de campo, diámetro de modo de campo que la fibra a la izquierda. Y es por eso que se ve justamente, o aparece como si fuera una, una ganancia. También sabemos que ocurren grietas en las fibras. Estas pueden ser causadas inclusive, o sea, el agua puede inclusive hacer que estas mismas crezcan, ¿no? Más allá de la alta humedad o temperaturas elevadas. Estas fracturas, lógicamente, ocurren en una región más o menos en este caso les había dicho un micrómetro antes, pero era un milímetro. Me corrijo, ¿no? Porque aquí justamente salen los mil micrómetros. Entonces, estas fracturas pueden ocurrir debido a imperfecciones o residuos del proceso de pelado o por la misma, inclusive, presión de la peladora. ¿Qué nos ayuda aquí? Las altas temperaturas durante empalme, porque justamente, si bien pueden ayudarnos en el proceso de curación, también pueden afectarnos con el crecimiento de las grietas, siempre y cuando haya humedad. Y es decir, por eso limpiamos con alcohol isopropílico las caras. Pero imagínense que dejemos algunas partículas de agua, podrían hacer crecer justamente esos cracks y hacerlos crecer como una burbuja que ya hemos visto la imagen. También hay curvaturas en la fibra, es el estrés resultante de una curva en una fibra óptica. Siempre la superficie exterior va a experimentar mayor estrés tensil, mientras la superficie interior, más que todo, es un estrés compresivo, ¿no? Y bueno, simplemente para explicar la fórmula es estos parámetros van a ser dependientes de, más allá del diámetro, del radio de la fibra, el radio de la curvatura, por una constante que es el módulus de Young. Pero prácticamente podemos ver que es una relación directa entre los radios de fibra y radio de curvatura. Entonces, nosotros protegemos los empalmes, primero de la abrasión, los protegemos de la humedad, y lo hacemos generalmente con los que en la imagen pueden apreciar el B es un termocontraíble, son fáciles, rápidos de aplicar, de muy bajo costo, eh, y bueno, al final nos minimizan, ¿no? Todas esas cargas de tracción, flexión o torsión. Y bueno, continuamos con la medición de pérdida. En lo particular, nosotros realizamos, en lo que es Sudamérica al menos, la calibración de fusionadoras de fibra óptica, que más allá de realizar o ingresar en el proceso de calibración buscando la descarga, la descarga de potencia ideal, pues tenemos que medir la pérdida de esta fusionadora calibrada. Entonces, en el gráfico, en este gráfico, en la parte superior en A, pueden ver simplemente una medición de una línea de fibra referencial, que la vamos a llamar como el valor calibrado o potencia calibrada, y después vamos a adicionar eh, una fibra en el medio de dos fibras y medir de nuevo este valor y cómo cambian según nuestras estimaciones. Ese es el mejor método para medición, en teoría.
porque va a depender mucho de la precisión de nuestros medidores de potencia. Dispersión de Rayleigh. En teoría, la longitud de onda, bueno, hay una dependencia de la longitud de onda. Y generalmente esto se aprecia más en comunicaciones por división de longitud de onda. Esta prácticamente refleja más potencia que los empalmes de fusión de alta calidad. Sin embargo, la reflectancia de estos empalmes de fusión sí se pueden medir con OTDRs. La dispersión de Rayleigh prácticamente se considera como una dispersión elástica. Este tipo de dispersión es más que todo implica vibración de moléculas, dando una menor energía de fotones dispersados, o dispersando fuera de un estado de vibración excitado de la molécula, que añade su energía de vibración al fotón incidente. Más allá de leer esto, es generalmente lo que apreciamos en los atardeceres, ¿no? Cómo llega la luz blanca del sol y generalmente las luces, perdón, los componentes de más alta frecuencia de los rayos ultravioleta son desviados y los de menor energía van pasando. Es por eso que generalmente vemos los atardeceres rojos. Pero el resumen de esto es que simplemente toda onda que pasa por un cristal pues va a tener reflexiones por justamente la misma estructura molecular del cristal. Es prácticamente la pérdida natural de la fibra. Entonces, entendemos de nuevo que el OTDR envía pulsos de corta duración a través de una fibra. Estas se detectan directamente y estas se detectan directamente, ¿no? Es la señal retrodispersada con un retraso temporal. La medición en el tiempo que realiza el OTDR va a permitir identificar la ubicación espacial de este evento y discriminar entre otras reflexiones resultantes de empalmes de fusión, dispersión de Rayleigh u otras fuentes. Y estos equipos son muy útiles para justamente verificar el rendimiento de nuestro enlace de fibra óptica. La verdad, la ventaja que tenemos es poder medir la pérdida de un empalme a una muy larga distancia. Continuamos con OTDR porque la atenuación de la fibra se va a manifestar como una pendiente de disminución de esta intensidad. Generalmente la PER es de 0.20 dB por kilómetro en 1550 nanómetros y 0.30 dB por kilómetro en 1310 nanómetros. Un detector óptico de un OTDR se puede saturar si las reflexiones que ingresan son bastante altas y esto resulta en una zona muerta. Dependiendo de este tiempo de respuesta, esta zona muerta oculta detalles de las porciones cercanas a la traza medida. Ocurre mucho en data centers que miden directamente a la línea y la falla puede estar unos pocos metros cerca y que sabemos que la más alta reflexión, el evento de mayor reflexión se da justamente en la zona inicial. Es por eso que utilizamos una bobina de lanzamiento para mitigar, en este caso, algunas veces, o sea, todo va a depender de la distancia que vayamos a medir. Generalmente se recomiendan de 200, 300 metros, pero acá inclusive mencionan al menos un píxel de 50 metros y la distancia es corta. La traza de las que estaba conversando, bueno, en teoría, esa es la traza correspondiente a toda la descripción que les hice en la dispositiva anterior. Podemos ver, en teoría, la distribución de la potencia de acuerdo a la distancia medida por lo TDR. En este caso, podemos ver que inicia por un conector de la bobina de lanzamiento y podemos ver una fibra monomodo convencional con una pérdida de 0.25 dB por kilómetro. Este gráfico igual debe corresponder seguro al 2006, ahorita por eso yo mencionaba que es 0.20. Vemos que ocurre la fusión y después continúa la misma pendiente, pero hay una ganancia porque usamos una fibra con diámetro de campo de modo más pequeña que va a tener una pendiente con mayor pérdida. Y de vuelta, esta fibra se fusiona de vuelta con la monomodo tradicional, entonces podemos ver diferentes tipos de fusión, el de ganancia falsa, por ejemplo, y, y las fusiones con pérdida y manifestación real. Vemos el fin de la fibra y después vemos el ruido de la medición. Esta medición es promediada, son diversos
pulsos que se enviaron y retornaron y fueron promediados. Por eso conversamos ahora de el rango dinámico y el promedio. Entonces, entendemos que la mayoría del ruido de esta traza va a estar distribuida aleatoriamente, se promedian muchas trazas, como mencionamos, por un largo periodo de tiempo, pueden ser 1 minuto, 30 segundos, 15 segundos, y entre más largo sea el tiempo, pues mejoramos la precisión de la medición. La longitud máxima de fibra medible con un TDR es controlada por un rango dinámico, está controlada por el rango dinámico. Entre mayor sea el rango dinámico, más largas las distancias se pueden medir. Generalmente, por cálculos simples, se estima que el ruido debe ser unos 5 dB. Y si, por ejemplo, un OTDR tiene 20 dB de rango dinámico, de esos 5 del ruido quedarían 15 para medir. Entonces, de esos 15 es donde partimos realmente a medir los eventos. Aquí podemos ver, por ejemplo, ese campo, ese ruido debe ser a la derecha de unos 5 dB, pero la señal, no sé, quizás está lanzada en referencia a unos 25 dB arriba. Debe ser un OTR seguro de unos 35 dB de rango dinámico. Después volvemos aquí. Si bien continuamos con OTDRs, ahora hablaremos de eventos fantasma. Pueden haber conectores de muy alta reflexión o una fibra cortada perpendicularmente al final del tramo y puede resultar en ecos resultantes, ¿no? Que nos producen eventos fantasmas. Simplemente tenemos que asegurarnos que las reflexiones sean menores a menos 40 dB al menos para evitar estos eventos. Ahora, ¿cómo mide una OTDR la reflectancia? Pues lo que suele hacer es utiliza un factor de retrodispersión y lo que suele medir este pequeño diferencial que están viendo en la potencia reflejada. Este vendría a ser, por ejemplo, un empalme con una reflexión bastante alta. Aquí tienen la fórmula en sí para la reflectancia de este empalme. Pero vemos los gráficos, uno es el que es de círculos y otro que es el de uno que es el de círculos y otro que es el de líneas un poquito verticales pequeñas. El de círculos es una fusión que se hizo, o sea, digamos a la primera, una fusión que está un poco mala, pero después se volvió a fusionar. O sea, la misma se apretó la descarga 2 veces y lo que hizo fue una mejor curación y en teoría es donde se ha minimizado esta reflectancia. Entonces, bueno, ya culminando con la última parte, aquí vemos los efectos del tráfico de las fusiones. Aquí podemos ver en teoría los efectos del tráfico. Los módulos transceptores, como pueden apreciar en la imagen derecha inferior, se usan en la transmisión y recepción de enlaces de fibra. Estos están regulados por acuerdos que aseguran la consistencia entre los proveedores, definen el rendimiento de este transmisor en términos de diagramas de ojo, como los que pueden apreciar también en las imágenes derechas. Pueden ver un diagrama de ojo bastante distorsionado abajo, ya que entre más se cierra el ojo es que hay menor señal respecto a ruido, porque podría estarse perdiendo por la interacción de diversos modos en la fibra debido a todos los defectos que hemos descrito. Entonces, este diagrama de ojo nos puede garantizar que los receptores puedan distinguir correctamente entre los niveles de señal en presencia de ruido o jitter, que después vamos a describir, y una buena calidad de señal se puede evaluar con un diagrama ocular o diagrama de ojo, como mencionamos, donde la tasa de error de bit se degrada con el cierre de este ojo, como habíamos mencionado y podemos apreciar aquí, está bastante ruidoso ese gráfico en el medio. Entonces, un diagrama de ojo diagnostica esas imperfecciones en señales digitales de alta velocidad, verifica el cumplimiento del transmisor y analiza las distorsiones que afectan esta tasa de error, ¿no? Esto lo hace a través de superponiendo las diferentes muestras de posibles señales. En este caso lo hacemos con 3 bits para que vean cómo es un diagrama de ojo. ¿Qué aprendemos de aquí? Primero el jitter, la temporización.
la variación del nivel de la señal, el tiempo promedio de subida y de bajada, la duración promedio del símbolo y la tasa de error de bits, que es lo que vamos a estudiar ahora. Primero entendemos que la relación de señal a ruido y el BER, que es el Bit Error Rate o tasa de errores de bits, prácticamente significan cuántos bits van a llegar con error respecto al total recibido. Y el objetivo pues es tener al menos un valor de 1 por 10 a la menos 9 o al menos pues, un bit erróneo cada 1000 millones de bits recibidos. Y es aquí prácticamente donde empezamos a ver el tema de GBPS o el cumplimiento de los gigabits por segundo en un enlace. Por ejemplo, pueden ser más, ¿no? 100 gigabits, 800 gigabits. En este caso, este, este BER o tasa de bit de errores, aquí podemos apreciar el gráfico de esto respecto a la tasa de señal respecto a ruido, ¿no? Una especificación mínima para protocolo Ethernet es de 10 a la menos 12. Y bueno, estos pérdidas, este bit error, la tasa de errores de bits va relacionado con la pérdida de paquetes. Dispositivos sobreutilizados, problemas de hardware en la red o cortafuegos también son otras causas de pérdida de paquetes, o como también problemas de ataques de DDoS, pero en este caso estamos hablando netamente a la tasa de error de bits por fallas en la capa física, que en este caso son los empalmes, conectores, excentricidades, ángulos. Y bueno, también con el diagrama de ojo podemos apreciar la latencia, que es el retraso cuantificado en función del tiempo que tarda en viajar la información de un lugar a otro. Es una métrica muy importante de calidad del servicio, especialmente en llamadas de voz por IP o video, y va a afectar el rendimiento de nuestro enlace, ¿no? Generalmente hay más latencia entre más longitud sean los tramos de fibra, retrasos en el almacenamiento o procesamiento o errores en los enrutadores, conmutadores. Vamos cerrando con jitter, que es la variación del retraso de estos paquetes de datos recibidos a través de red por una latencia variante, es decir, las variaciones, los retrasos no van a ser constantes y esto causa congestión o pérdida de paquetes más allá del procesador, causa caídas de señal, de audio, pérdidas en transmisión de video. Y bueno, aquí culminamos. Les agradezco sobre todo y disculpen mucho el exceder el tiempo. Un poco quería ir por todas las implicancias de las fusiones deficientes y cómo estos al final pueden afectar el tráfico y el cumplimiento, partiendo desde la capa física y de repente tocando un poco la segunda capa con errores de bits y de paquetes. Y bueno, ingeniero Luis, le agradezco sobre todo eh, toda la disposición. Entiendo acá hay unas consultas que nos han realizado. Sí, tenemos por aquí un par de preguntas y antes de pasar a ellas, yo quiero agradecerte. No es una información que está en el día a día, pero que no la tenemos dada porque nos enfocamos en la parte práctica de los proyectos, ¿no? En la parte de la implementación, pero esto al final del día es la esencia del funcionamiento de los dispositivos. Entonces, me parece que es muy interesante toda esta información. Seguramente habrá quien le llame la atención para meterse con un poco más de detalle y para esto les solicitamos que nos compartan sus datos de contacto para hacérselos llegar al ingeniero San Román y él pueda ponerse en contacto, saben, en información Muchas más gracias. detallada. Sí, sí, Y ingeniero. por aquí tenemos un par de preguntas. Bueno, el ingeniero Melesio Miranda nos hace varias preguntas en una. Primero nos dice, excelente exposición del ingeniero San Román, gracias. Y la primera pregunta es, ¿la calibración del arco de potencia en la fusión debe variar según el diámetro o tipo de fibra? Sí, generalmente está muy estandarizado en monomodo, pero, o sea, la verdad, siempre para mí recomendable es calibrar la fusionadora si intuyen un cambio de 5 grados más o menos en Celsius, ¿no? 5 grados Celsius más o menos, o
un cambio, digamos que sean 500 metros o 300 metros de, de cambio en una zona con diferente presión atmosférica, ¿no? Por ejemplo, si uno va de Cancún al DF, hay esta variación, pero en teoría sí, o sea, el arco de potencia va a ser diferente para diferentes diámetros de fibra, porque se requiere más energía para derretir, fusionar y cambiar tanto la viscosidad para juntarlas y sellarlas, ¿no? Muy Entonces, bien. acá también justo consultan, Hay, ah, perdón. hay siguiendo con con la pregunta, nos dice el ingeniero Miranda, ¿qué técnicas se utilizan para calibrar adecuadamente? Por ejemplo, Listo. se habló de calcular la distancia entre fibras, un proceso normado, regulado. Sí, en este caso, bueno, generalmente todo equipo, toda fusionadora tiene una función de calibración. Y la técnica esencial es, como había explicado, cuando se juntan dos fibras a cierta distancia, usualmente a unas 10 micras, y se da una descarga como para derretir y darle una forma como de punta de hisopo. No sé si estoy usando la misma palabra, pues lo que usamos para a veces limpiarnos las orejas, pero o sea, la idea es a cierta distancia derretir las fibras y cuando se le da esa forma bien circular, el equipo ya sabe que derritió lo suficiente y que es la fusión, que es la potencia adecuada. Entonces, siempre va a ser el mismo, digamos, la misma técnica, pero puede variar digamos, la evaluación o la forma de evaluar de cada fusionadora. Inclusive la misma fusionadora pueden mejorarle el firmware y de repente hacer una mejor evaluación. Le voy a dar un ejemplo. Muchas veces colocamos las fibras y hay que probar la descarga unos 3 turnos, pelar de nuevo y cortar. Pero hay fusionadoras más avanzadas que aprovechan esto y de repente lo hacen en solo 1 o 2 turnos de pelado, porque ya tienen una mejor evaluación de las formas y chispas. Entonces creo que esa sería la técnica más común, ¿no? Acercar las fibras unas 10 micras de distancia y probar así cuánto esa chispa, esa descarga va a deformar las fibras hasta formarlas como puntas de hisopo. Ok, excelente, muy bien, Julio, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, el ingeniero Eric Rodríguez nos dice, excelente presentación. ¿Cuál es el tiempo requerido para dar mantenimiento y calibrar a la empalmadora y al OTDR? Muchas gracias por la pregunta. Eh, para el caso de una empalmadora, pues generalmente vienen con certificados de fusión. Muchas veces es el cliente final, en el caso si usted hace instalación, que le puede pedir que esto sea cada año, cada 2 años. Generalmente el estándar es 1 año, tanto para OTDRs como empalmadoras. En el caso de una empalmadora, eso sí, eh, más que todo podríamos hablar, o sea, para mí un mantenimiento de una empalmadora es cambiar los electrodos, que generalmente duran unas 3000 fusiones. Entonces, esto también va a depender o no por ejemplo, si el equipo se ha sobreexigido en una zona de mucha altura, quizás le duren menos los electrodos que en una zona en la costa. Pero en estándar son unas 3000 fusiones. Para el caso de OTDR, como les mencionaba, muchas veces es la exigencia del cliente final que puede ser, generalmente es 1 año, algunos pueden pedirla cada 2 años, pero esta sí ya es, para el caso de un OTDR, sí se hacen con unas bobinas especiales, son bobinas retroalimentadas, eh, a diferencia del caso de una empalmadora donde es simplemente el cambio de electrodos. No obstante, yo estoy hablando de un mantenimiento simple. Sabemos que en una empalmadora, por ejemplo, cuando ya cumple 10.000 fusiones, se le caen las fibras inclusive adentro, pueden estar chocando los motores, entonces ya se le hace un mantenimiento más exhaustivo con limpieza interna de los carriles de los motores, hay que sacar todas las fibras de adentro, ¿no? Eh, entonces, más o menos eso sería lo que podría mencionarles respecto a mantenimiento de fusionadora y de OTDR. Perfecto, muchas gracias. Eh, Abraham Paul Ruescas Mendoza nos dice, felicidades por la exposición, mucha información valiosa, gracias por el espacio, al contrario, gracias Abraham
participación. El ingeniero Milesio Miranda nos da las gracias por la respuesta. Muchas gracias. Y bueno, pues estamos llegando al final de la presentación, de la exposición. Tomamos un par de minutos adicionales, pero me parece que bien valió la pena por tanta información que nos pudiste compartir, Julio. Yo seguramente por ahí habrá alguien que tenga necesidad o requerimiento de más información. En cuanto nos lo soliciten, yo le haré llegar a tu correo para que los puedas contactar. Y yo quiero agradecerles a todos por esta asistencia, a ti, Julio, por la presentación que nos compartiste, y a todos nuestros asistentes por el tiempo que nos brindaron. Voy a terminar compartiéndoles por aquí la liga del canal de YouTube del organismo, en donde van a poder ubicar todos los talleres que se han dado a lo largo del tiempo. La grabación de esta sesión estará disponible seguramente a finales de la próxima semana en el canal, pero aquí van a poder encontrar todos los demás talleres que se han impartido. Y les voy a compartir finalmente mi correo electrónico para que en caso de que tuvieran algún requerimiento adicional posterior a la presentación, nos lo hagan llegar para canalizarlo el ingeniero San Román. Y bueno, pues vamos a dar por terminado este penúltimo taller. La próxima semana tendremos el último taller del año. Los estamos, llegará el aviso como normalmente lo venimos haciendo para que nos hagan favor de acompañarnos. Y agradecerles nuevamente y desearles que tengan un excelente jueves y un extraordinario fin de semana. Cuídense mucho, por favor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, ingeniero. Hasta